Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda nuevamente la maestra Carol Janet Baeza Mena y nos estamos viendo nuevamente para esta segunda cápsula en la materia de historia de los medios de comunicación. Permítanme, voy a compartirles la presentación. Ok, ya, es que no la lleva yo, pero aquí está. Está. Muy bien. Ok, aquí. Perfecto. Muy bien, en esta cápsula número 2 vamos a hablar, ¿verdad? Seguimos en la unidad número 1. Les recuerdo que nuestro objetivo es comprender el desarrollo histórico de los medios de comunicación desde sus orígenes que van a hacer en la imprenta y vimos la clase pasada cómo esta va a dar los primeros pasos para los medios de comunicación masiva y también, ¿verdad?, hasta lo que es los desarrollos tecnológicos hasta nuestros días. Estamos en la unidad número 1, orígenes de la comunicación masiva. Y el tema número 2 que vamos a abordar es la prensa escrita y la opinión pública. Bueno, tenemos que recordar, ¿verdad?, que los orígenes de la prensa escrita pues van a estar plasmados prácticamente en la escritura antigua. Tenemos que decir, ¿verdad?, a fuerzas que pues estos de tipos de jeroglíficos, cuneiformes y manuscritos, pues van a ser el tipo de comunicación existente de aquellos tiempos. Con el paso del tiempo encontramos la imprenta en el siglo XV, lo que dijimos, ¿verdad?, en la clase pasada, que va a ser una revolución total, porque ahora pues vamos a tener precisamente mayor acceso a la información. Y pues en el siglo XVI vamos a encontrar principalmente los movimientos de las gacetas y los folletos que van a ser pues la base que va a dar paso al acceso a la opinión pública. La prensa del siglo XVI y del siglo XVII. En el siglo XVI y XVII pues van a emerger precisamente las gacetas que van a ser pues los precursores de lo que es la prensa moderna. Eran pequeños impresos periódicos que difundían noticias de algunos eventos políticos, militares o comerciales. Y pues su aparición va a dar un paso a una información más organizada, de fuentes de origen más confiable, ¿ok? Y bueno, este tipo de prensa va a tener un impacto sociopolítico porque pues va a tener publicaciones que van a generarse principalmente, ¿verdad? Con la idea de informar a el público, informar al Estado, informar las situaciones existentes. Y todo esto pues va a cambiar las estructuras de gobierno que existían en ese momento. Ya en el siglo de las luces, en la época de la ilustración, estamos hablando ya del siglo XVII en lo adelante, pues van a ser claves precisamente para difundir las ideas ilustradas, para difundir este humanismo que se va a dar durante este periodo y van a hacerse estos a través de periódicos y panfletos que van a fomentar un pensamiento crítico, van a crear debate y a través de esto pues va a surgir también en la esfera pública una opinión colectiva que anteriormente pues no se daba, ¿verdad? Porque no accesaban a la información. Eh, el nacimiento de la prensa partidista, pues precisamente va a surgir con algunos periódicos que van a estar alineados con las ideas políticas, como por ejemplo los liberales y los serviles o los liberales y los conservadores. Estos se van a convertir en plataformas para que ellos puedan plasmar su ideología y compartirla con otras, con toda la sociedad. También se va a convertir en una herramienta de propaganda
porque van a actuar aquí las primeras formas de establecer algunas posturas específicas que se defendían, aunque no era un debate completamente público, ¿verdad? Sí se daban a conocer las opiniones de quienes dirigían estos sistemas. Su contenido, pues a menudo va a ser de consumo rápido, va a buscar influir directamente en debates políticos, va a crear coyunturas y pues va a tener un impacto a largo plazo. Con el paso del tiempo, la prensa pues va a tener varios aspectos que va a impulsar. Va a forjar, por ejemplo, el gusto. La prensa va a dictar tendencia, moda, arte, literatura, arquitectura, todo lo que fuera de consumo. Va a moldear creencias porque a través de estos, pues ahora, ¿verdad? Se van a reforzar pues ciertos valores que se daban a conocer, valores morales, cívicos y pues de un comportamiento, ¿verdad? Tal vez de la zona local. También se va a dirigir la acción que va a influir en las decisiones políticas y va a movilizar a la ciudadanía. Va a crear pues prácticamente una narrativa mediática porque va a estar orientada precisamente a la participación pública que en el pasado no tenía acceso a dicha información. Recordemos que estábamos hablando en la cápsula anterior acerca de la imprenta, de su impacto, de su alcance, ¿verdad? Y el control que prácticamente los sistemas tenían en ese momento. Ahora bien, ¿cómo esto va a cambiar? Pues precisamente porque el uso de esta imprenta se va a impulsar a través de la prensa. La prensa y la construcción del Estado, pues nos va a referir precisamente a ayudar a construir lo que son identidades nacionales. Estas van a ser masificadas con la finalidad, ¿verdad?, de establecer un debate público, de forjar un sentido de pertenencia, de impulsar estas ideas que cada sistema va a tener y que ahora va a llegar a tener un mayor alcance que antes. Más que registrar eventos, ¿verdad? Activamente, pues se va a tratar de como retratar la nación a través de los ciudadanos. Ahora bien, tenemos también que la prensa nos va a dar lo que son revoluciones. ¿Por qué? Porque la prensa va a ser esencial para articular demandas populares, para difundir ideas revolucionarias. Por ejemplo, si se emitía un plan, si se emitía una propuesta, si se emitía un golpe de Estado de un lugar a otro, ¿quiénes difundían toda esta información? Eran las prensas, el periódico. Por ejemplo, los periódicos como Le Père du Chance en Francia y The Pennsylvania Packet en Estados Unidos, pues estos van a movilizar la opinión pública de su época, van a crear un sentido de identidad, van a crear un sentido de colectividad que en su momento, en el siglo, finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, perdón, principios del siglo XX, pues va a tener poco impacto, pero pues van a ser cosas que se van a ir dando paso a paso. También va a ser una movilización y contradiscurso, porque más allá de informar, la prensa forjaba discursos públicos, con los status quo, es decir, con quienes tenían el poder. Iba en contra de ellos. Y hoy en día lo podemos seguir viendo. No es que la prensa sea el enemigo del sistema, pero siempre va a tener que debatir con el sistema. Entonces, por ejemplo, las publicaciones clandestinas, si nosotros hablamos de publicaciones clandestinas en el siglo XIX, prácticamente estamos hablando de que eran muy pocos los que sabían dónde se publicaba, quién escribía, ¿no? Cuando venían a ver las papeletas, los folletos, estaban por todas partes repartidos. Pero hoy en día podríamos decir, ah, no, pues es que quién va a publicar y nadie lo va a saber. No, pues se publican muchas cosas y tenemos los fake news, ¿verdad? Que muchos los creen. Entonces,
Estas voces pues van a generar un contrapeso ideológico siempre, no es algo moderno, eso es algo que lleva historia prácticamente y va a ser indispensable precisamente para una eclosión, para una consolidación de movimientos, para proponer cambios, porque el pueblo tal cual es difícil que se levante, pero si al pueblo lo motivas, va y habla, ¿verdad? Entonces, la prensa va a convertirse en un vehículo político, va a presentar lo que son nuevas ideas prácticamente, va a vigilar y controlar los datos que se recopilaban por parte del gobierno, va a generar instrumentos pues de propaganda que van a dar información en forma de herramientas, que van a moldear la opinión pública, que van a crear un pensamiento diferente. La creación de periódicos, de panfletos que difunden las ideologías, ¿verdad? Dirigidas y que hoy en día no podemos evitar su existencia y pues también su persecución, habría que decir. La influencia que va a tener entonces ahora la opinión pública desde la prensa escrita, pues van a ser pilares de construcción, ¿verdad? Su poder va a radicar precisamente en seleccionar, en encuadrar la información, en moldear percepciones y pues aquí va a aparecer la teoría de agenda setting, que es clave para entender este impacto precisamente sostenido. ¿Y qué es esto? Pues es un legado histórico, es la prensa escrita va a forjar que haya opinión, que haya debate, que haya discusión. Hoy en día, en la era digital, pues también tenemos algunos de estos aspectos, pero pues trabajamos de forma interactiva, trabajamos con modelos tradicionales, pero digitalizados, van a surgir nuevas propagandas de difusión con información y estas pues tienen que ser cuestionadas también en su momento. En conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, la prensa del siglo XVI va a sentar las bases para una difusión masiva. El siglo de las luces con la imprenta de Gutenberg, pues van a ser clave para difundir estas ideas, especialmente de la época de la Ilustración. La prensa partidista va a servir como herramienta de propaganda política y hoy en día pues también va a servir como una forma de construcción para nuestros estados-naciones. Y muy bien, bueno, pues con esto prácticamente concluimos nuestra clase número 2, nuestra cápsula número 2. Espero nos podamos saludar en la siguiente. Que tengan excelente día. Hasta luego.